Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción. Créditos. Capítulo 15. Capítulo 15. Dentro de la fosa del león. Capítulo 15. Dentro del foso de los leones. El canal de comunicación crepitó con estática antes de que se escuchara la voz de Skie, brillante y profesional. Probando, probando. ¿Me oyes? Alto y claro, respondió Ward desde su posición cerca del perímetro del complejo. Listo para partir. Me senté en el centro de mando del autobús, rodeado de pantallas que mostraban todas las señales a las que teníamos acceso. Imágenes satelitales, cámaras de tráfico locales, los sensores externos del complejo. Nada me mostraba lo que realmente necesitaba. Lo que sucedía dentro. La fiesta había empezado hacía una hora. Skie había entrado por la puerta principal 15 minutos después, vestida con algo caro que Simmons había sacado de algún sitio por el que no quise preguntar. La invitación había sido más fácil de conseguir de lo esperado. La gente de Kim prácticamente había aprovechado la oportunidad de conocer a un auténtico agente de marea creciente. Lo que significaba que Kim había estado planeando algo así. Esperando una oportunidad. Visualmente en el blanco, murmuró Skie en voz tan baja que parecía una conversación informal. Kim está trabajando en la sala. Muchos apretones de manos. Muy político. No ataquen hasta que hayan identificado el sistema de seguridad, ordenó Coulson desde su posición con Ward. Necesitamos que esas defensas estén abajo antes de poder movernos. Recibido. Observé la señal satelital, rastreando el movimiento de los guardias en el exterior del complejo. Sus patrones eran regulares, predecibles. Seguridad profesional operando por turnos. El interior era una caja negra. Mi pierna rebotó bajo la consola. La obligué a detenerse. Se acerca, dijo Skie. Es hora del espectáculo. Los siguientes 10 minutos fueron una tortura. Escuché a Skie trabajar con Kim. La cuidadosa danza de coqueteo y alineamiento ideológico, cada palabra calibrada para atraerlo mientras ocultaba sus propias motivaciones. Era buena en eso. Mejor de lo que esperaba. Las respuestas de Kim se escuchaban como ruido de fondo, su encanto untuoso me ponía los pelos de punta incluso a través del comunicador. Se lo está tragando, susurró Skie en un momento en que Kim se apartó para saludar a otro invitado. Quiere enseñarme algo. Un tour privado. Permanezcan en áreas públicas el mayor tiempo posible, advirtió Coulson. Está insistiendo mucho. Creo que este podría ser nuestro objetivo. Si logro que me muestre el sistema de seguridad, arriesgado. Todo esto es arriesgado. Déjame hacer mi trabajo. Una pausa. Luego. Proceda con precaución. Skie se adentró en el complejo con Kim. Su voz se desvanecía a medida que las paredes interferían con la señal. Capté fragmentos. Kim hablando de potencial, de cambiar el mundo, de gente que entendía lo que la tecnología realmente podía hacer. Interesados en nuestra división de investigación, dijo Kim con voz más clara. Estamos haciendo cosas que Shield no quiere tocar. Son demasiado burocráticas. Les da demasiado miedo el progreso. Siempre he creído que el conocimiento no debería tener guardianes, respondió Skie. Entonación perfecta. Entusiasta pero no ansiosa, curiosa pero no desesperada. Exactamente. Por eso contacté con Rising Tide. ¿Entiendes? El establishment quiere controlarlo todo. La información, la tecnología, el poder. Queremos liberarlo. Y úsalo para hacerte más rico y poderoso, pensé. La estafa más vieja del mundo. Aquí es donde ocurre la magia. Una puerta se abrió. La respiración de Skie cambió. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento del peligro. Eso es, impresionante. Su voz se había vuelto un poco monótona. Controlada. Gravitonio. El elemento más raro de la Tierra. Con la aplicación adecuada, puede hacerlo todo. Mover montañas. Remodelar continentes. Redefinir lo posible. ¿Y el Dr. Holt te está ayudando con esto? Frank y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él comprende el potencial mejor que nadie. Solo hizo falta algo de persuasión para que llegara hasta aquí. Persuasión. Todo tiene un precio, señora Thompson. La de Frank fue la oportunidad de trabajar con recursos ilimitados, sin supervisión ni restricciones. Es más feliz aquí que nunca en Shield. Apreté el borde de la consola con tanta fuerza que me dolió. Kim mentía. Hall no había tenido opción, en realidad. Lo habían secuestrado y le habían ofrecido un trato que no podía rechazar.
Pero había algo de verdad en la manipulación. Hall quería trabajar con el gravitonio. Quería demostrar sus teorías. Y ese querer lo destruiría. Me encantaría verlo de cerca, dijo Skie. Me refiero al gravitonio. Eso se puede arreglar. Pero primero, la voz de Kim bajó, se volvió suave como la seda. Dime por qué te envió Shield. El canal de comunicación se cortó. Me levanté de la silla antes de que se hiciera el silencio. Skie es oscura, informé, mientras me dirigía a la salida. Kim la obligó. Mantengan la posición, ordenó Coulson. Puede que esté a cubierto. Se apagó a mitad de la frase. Eso no es mantener la cobertura, eso es estar en peligro. Jake, te ordeno que me tiré del auricular y seguí moviéndome. El autobús estaba aparcado a 5 kilómetros del complejo de Kim, oculto en un aeródromo privado que habíamos requisado para la operación. Tomé un chaleco táctico del armario de equipo, revisé el cuchillo que Ward me había prestado durante la preparación de la misión y me dirigí a la rampa de carga. Jake. La voz de Ward, no por el comunicador, sino en persona. Estaba de pie al pie de la rampa, con los brazos cruzados. Coulson te dijo que esperaras. Coulson no oye lo que yo oigo. Está en problemas. Tal vez. O tal vez esté jugando un juego más profundo. Skie sabe lo que hace. ¿Y si no lo hace? Si Kim ya la está lastimando, o entregándola a su seguridad, o... Me detuve, forzándome a respirar. No puedo quedarme aquí esperando la confirmación. No con ella. Ward me observó un buen rato. Algo cambió en su expresión. Reconocimiento, tal vez. Comprensión. El perímetro del complejo tiene un punto débil en el lado norte. La rotación de guardias crea una ventana de 40 segundos cada 12 minutos. Se hizo a un lado. Que no te pillen. No me detuve a cuestionar su ayuda. No me detuve a pensar en lo que significaba que el hombre que nos traicionaría a todos me brindara asistencia táctica para salvar a alguien que ambos decíamos querer. Acabo de correr. El muro del recinto tenía 12 pies de piedra lisa, rematado con sensores que gritaban si algo los tocaba. Lo escalé en 8 segundos exactos. Mi fuerza mejorada hizo posible la escalada. Mis dedos se agarraban a huecos demasiado pequeños para humanos normales, mis piernas se impulsaban con una fuerza que desafiaba la física convencional. Los sensores nunca se activaron porque no toqué la parte superior del muro, sino que salté el hueco y aterricé con un giro controlado sobre el césped bien cuidado del interior. El impacto me sacudió las costillas, que se estaban curando. Ignoré el dolor y seguí adelante. La finca de Kim era enorme. Casa principal, edificios para huéspedes, instalaciones de investigación repartidas en terrenos que bien podrían haber albergado una pequeña aldea. Los guardias patrullaban en parejas, con movimientos regulares y predecibles, tal como Ward había prometido. Me moví entre las sombras, con todos mis sentidos alerta. La casa principal brillaba con luces de fiesta, música y risas que se filtraban por las ventanas abiertas. No allí. Skie se había adentrado más, en el lugar donde Kim guardaba sus secretos. El edificio de investigación. Tenía que serlo. Volé en círculo hacia él, agachándome, sincronizando mis movimientos con los huecos en los patrones de patrulla. El entrenamiento con Mai, por brutal que fuera, me había enseñado algo sobre cómo moverme eficientemente, cómo minimizar el perfil y cómo aprovechar el terreno. Aún no era bueno en eso. Pero era lo suficientemente bueno. El edificio de investigación era de cristal y acero, una arquitectura moderna que no encajaba con la estética antigua de la finca. La seguridad era más estricta. Cámaras, sensores y guardias en cada entrada. Pero había un acceso de mantenimiento en el tejado. Un sistema de ventilación que conectaba con los laboratorios principales. Subí de nuevo, esta vez usando una tubería de drenaje que crujió bajo mi peso, pero aguantó. El acceso al tejado estaba cerrado, lo forcé con una fuerza que doblaba el metal y caí en un pasillo que olía a químicos y electricidad. Voces adelante. Skie está entre ellas. Ella estaba viva. Ahora, a mantenerla así. Me dirigí hacia el sonido, cuchillo en mano, con el corazón latiéndome con fuerza. Lo que sea que me aguardara a la vuelta de la esquina, lo que fuera que Kim hubiera planeado, la decisión que tendría que tomar sobre Hall y el gravitonio, nada de eso importaba si Skie no salía de allí. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6.
Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual Q nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Atracción gravitacional. Capítulo 16. Atracción gravitacional. El laboratorio era un caos contenido. El gravitonio se arremolinaba en un generador masivo en el centro de la habitación, un líquido negro plateado que se movía como algo vivo, algo hambriento. El aire mismo se sentía extraño. Pesado en algunos lugares, ligero en otros, mi oído interno emitía señales contradictorias sobre dónde estaba abajo. El Dr. Franklin Hall estaba de pie frente al generador con los brazos abiertos, el rostro iluminado por un resplandor sobrenatural. Parecía tranquilo. Contento. Como un hombre que finalmente había encontrado su propósito. Ski estaba de rodillas cerca de la puerta, con las manos tras la cabeza, mientras dos miembros del equipo de seguridad de King la cubrían con armas automáticas. El propio King estaba cerca, con el teléfono pegado a la oreja, hablando rápidamente en italiano con alguien que presumiblemente se encargaba de problemas como infiltrados inesperados de Shield. Ninguno de ellos me había visto todavía. Me agazapé en el pasillo de mantenimiento, evaluando los ángulos. Dos guardias en esquí, uno más junto a la entrada principal, King distraído por su llamada. Hall estaba, en otro lugar mentalmente, en comunión con su gravitonio como un hombre en oración. Mis reflejos mejorados podrían llevarme a esquí antes de que los guardias reaccionaran. Probablemente. El problema fue lo que pasó después. Dos guardias de seguridad entrenados con armas automáticas contra un tipo con un cuchillo y reflejos mejorados. Malas probabilidades. Pero mejor que dejarla allí. Me mudé. El primer guardia cayó antes de notar mi presencia. El mango del cuchillo en la sien, con la fuerza suficiente para derribarlo sin matarlo. El segundo giró, levantó el arma y yo ya estaba a su alcance, agarrando el cañón y clavándole el codo en la garganta. ¿Jaque? La voz de Esquie, sorprendida y aliviada a partes iguales. Mover. Ella se alejó a toda prisa de los guardias caídos mientras King se giraba, olvidando el teléfono, y su rostro pasaba por sorpresa, enojo y cálculo en rápida sucesión. ¿Quién demonios? El edificio tembló. No fue un terremoto. Fue algo peor. El gravitonio de su generador pulsó, y de repente el suelo dejó de estar nivelado. Tropecé, me apoyé en una consola y vi a King deslizarse hacia la pared del fondo mientras la gravedad decidía cooperar con algo más que hacía abajo. Franklin, ¿qué estás haciendo? Gritó King. Hall no respondió. Tenía los ojos cerrados y las manos moviéndose por el aire como un director de orquesta que solo él podía oír. El gravitonio respondía a cada gesto, girando más rápido y brillando con más intensidad. Lo está activando, susurró Esquie, agarrándome del brazo para mantener el equilibrio mientras el suelo se inclinaba a otros 10 grados. Todo el generador está intentando sobrecargarlo. Ahora lo entendía. Hall no era una víctima. Nunca lo había sido. Quería estar aquí. Quería tener acceso a esto. ¿Por qué? Porque la única manera de destruir algo tan peligroso es desde dentro. El edificio crujió. El metal se tensó más allá de sus límites. En algún lugar sobre nosotros, el cristal se hizo ánicos. Nos refugiamos tras un montón de equipo a medida que las fluctuaciones de la gravedad se intensificaban. En un momento estábamos pegados al suelo, al siguiente prácticamente flotando, y finalmente nos estrellamos de lado contra paredes que no deberían haber sido paredes. Tenemos que salir, dijo Esquie, encontrando mi mano y apretándola con fuerza. Todo el complejo va a... No podemos dejarlo así. Observé a Hall a través del caos, su figura parpadeando mientras la gravedad se curvaba a su alrededor. Si el generador se sobrecarga con todo este gravitonio dentro, no solo destruirá Malta. La onda expansiva podría que... No tenía una buena respuesta. En la serie, Coulson había detenido a Hall disparando al suelo bajo sus pies, dejándolo caer en el mismísimo gravitonio. El elemento lo había absorbido, se había estabilizado y había esperado. Pero esa solución creó sus propios problemas. Hall seguía vivo allí dentro, enloqueciendo poco a poco y finalmente convirtiéndose en gravitón. ¿Podría cambiar eso? ¿Podría encontrar otra manera? La decisión la tomé yo. Coulson irrumpió por la entrada principal, con Ward medio paso detrás.
Debieron haber encontrado otra forma de entrar cuando mi infiltración no autorizada creó la distracción que el equipo de seguridad de Kim necesitaba para investigar. Hall. La voz de Coulson atravesó el caos. Frank, tienes que detener esto. El físico abrió los ojos. Estaban tranquilos, resignados. Phil. Me preguntaba si lo lograrías. El gravitonio puede contenerse. Podemos estudiarlo con seguridad y encontrar maneras de, no. La voz de Hall se escuchó a pesar del metal chirriante y el crujido de la piedra. No puedes contener esto, Phil. Nadie puede. Es demasiado poderoso, demasiado peligroso. Kim quería convertirlo en un arma. Shiel querría estudiarlo. Alguien más querría controlarlo. La única forma de estar seguros es eliminarlo por completo de la ecuación. ¿Destruyendo Malta? Destruyendo todo dentro del radio de la explosión, sí. Hall sonrió con tristeza. Incluyéndome a mí. Es la única forma de estar seguros. La gravedad se disparó. Me encontré pegado al techo, mirando fijamente un suelo que se había convertido en pared. La mano de Skie seguía en la mía, ambas atrapadas por fuerzas que no deberían existir. Coulson luchaba por mantenerse en pie. Cada paso era una batalla contra una física que ya no seguía reglas. Tenía su arma desenvainada, pero el ángulo era incorrecto, la gravedad incorrecta, todo estaba mal. Frank, por favor. Tiene que haber otra manera. No lo hay. La voz de Hall era suave, casi amable. Sabes que no lo hay. Simplemente aún no estás listo para aceptarlo. Vi el momento en que Coulson tomó la decisión. Su expresión no cambió. Eso era lo aterrador. Ninguna lucha dramática, ninguna angustia visible. Solo un hombre calculando probabilidades, sopesando vidas y encontrando una respuesta que no le gustaba, pero con la que viviría de todos modos. Apuntó al suelo bajo los pies de Hall. Él disparó. El suelo cedió. Hall cayó, o más bien fue arrastrado, pues la gravedad hizo lo que la bala de Coulson simplemente había permitido. El gravitonio se elevó a su encuentro, metal líquido abrazando la carne, absorbiendo al hombre que había intentado destruirla. La luz del generador pasó de un pulso amenazante a un brillo constante. Las fluctuaciones de la gravedad se suavizaron. El edificio dejó de gritar. Caímos del techo mientras la física recordaba su función. Aterricé con fuerza, las costillas protestaron por el impacto, pero mantuve la mano de Skie agarrada. Ella aterrizó a mi lado, respirando con dificultad y con la mirada fija en el generador. Hall había desaparecido. No quedaba cuerpo ni restos. Solo el gravitonio, arremolinándose pacíficamente en su campo de contención, esperando. ¿Está muerto? La voz de Skie era apenas un susurro. Quería decir que sí. Quería darle la respuesta clara, el simple dolor. Pero había visto este episodio. Sabía lo que me aguardaba en esa sopa negra y plateada. No lo sé, dije. La mentira más cierta que jamás había dicho. Coulson enfundó su arma y caminó hacia el generador. Su rostro era de piedra, pero podía ver las grietas debajo. Los lugares donde esta elección viviría, se pudriría, me perseguiría. Tenemos que contener esto, dijo. Llevarlo de vuelta a una instalación segura de Shield. Señor, dijo Ward con voz profesional a pesar del caos. Kim escapó durante las fluctuaciones de gravedad. La seguridad del complejo está comprometida. Entonces trabajamos rápido. La siguiente hora fue un torbellino de protocolos de Shield y procedimientos de contención. Llegaron los equipos. Se aseguró el equipo. El gravitonio se cargó en una nave de transporte con destino a un lugar profundo y oscuro, con suerte olvidado. Nadie mencionó a Hall excepto en informes que estarían clasificados por encima de mi nivel de autorización. Nadie habló de lo que había hecho Coulson. Pero observé su rostro mientras el transporte despegaba, llevándose el elemento y al hombre absorbido por él lejos de Malta. Algunas decisiones no te dejaron limpio. Esta fue una de ellas. El autobús estaba en silencio durante el vuelo de regreso. Skie se sentó a mi lado en el área común, tan cerca que nuestros hombros se tocaban. Ninguna de las dos habló. El silencio era más fácil que las palabras. En algún momento, me di cuenta de que todavía la tenía cogida de la mano. Lo había estado desde el laboratorio, durante la extracción, durante el internado. Ella tampoco me había soltado. Viniste por mí, dijo finalmente. Desobedeciste órdenes directas, te infiltraste en un complejo enemigo y viniste por mí. Sí. ¿Por qué? La pregunta merecía una respuesta real. Me giré para mirarla, sin soltarle la mano. Porque no podía quedarme ahí sentado y escuchar el silencio.
Porque mis instintos me decían que estabas en peligro. Porque, me detuve, buscando palabras que fueran ciertas sin serlo demasiado. Porque importas. Para el equipo. Para la misión. Para mí. Me estudió la cara con esa atención aguda que había aprendido a reconocer. Buscando mentiras. Buscando ángulos. Apenas me conoces, dijo. Ya sé suficiente. Eso no es, se detuvo, frustrada. La gente no hace eso. Arriesgarlo todo, tirar a la basura su carrera, por alguien a quien conocen desde hace unas semanas. Algunas personas lo hacen. Jaque, habrías hecho lo mismo por mí. Eso la detuvo. Abrió la boca para discutir, la cerró, la volvió a abrir. Sí, admitió finalmente. Lo habría hecho. Entonces nos entenderemos. No dijo nada más. Pero su agarre en mi mano se hizo más fuerte, apoyó la cabeza en mi hombro y el silencio se volvió más cálido. La copia avanzaba. Podía sentirla, esa lenta absorción de su potencial latente en mi propia genética. Pero no era por eso que la había perseguido. No era por eso que estaba sentado allí, exhausto y magullado, y probablemente enfrentando graves consecuencias. Algunas cosas importaban más que el poder. Algunas personas importaban más que los planes. Encontré a Coulson en su oficina una hora después, mirando el expediente personal de Hall con ojos que veían algo completamente diferente. Lo siento, dije desde la puerta. Él no levantó la vista. ¿Para qué? Por no salvarlo. Por saberlo y no poder decirlo. Por todo. Por todo ello, dije en voz alta. Coulson cerró el expediente. Descansa un poco, Mordred. Hablaremos de tu infiltración no autorizada por la mañana. Sí, señor. Lo dejé solo con sus decisiones y fui a buscar un lugar tranquilo para procesar las mías. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Cadena de mando. Capítulo 17. Cadena de mando. La citación llegó a las 8 horas. Pasé la noche sin dormir, imaginando posibles escenarios. En el mejor de los casos, Coulson comprendía mi comportamiento, aceptaba mi razonamiento y me dejaba ir con una advertencia. En el peor de los casos, me expulsaban del equipo y me enviaban de vuelta al centro de detención que Shield usaba para los agentes que no obedecían órdenes. El caso más probable. Algo intermedio, calibrado para demostrar que la insubordinación tuvo consecuencias y al mismo tiempo reconocer que mi insubordinación había ayudado a salvar a Esquile. La puerta de la oficina de Coulson estaba cerrada cuando llegué. Llamé y esperé. Ingresar. La oficina era más pequeña de lo que recordaba, o quizás simplemente me sentía más pequeña frente a su escritorio, esperando su juicio. Coulson estaba sentado con las manos cruzadas, expresión indescifrable, la imagen misma de la autoridad administrativa. Cierra la puerta. Hice. El silencio se prolongó. Coulson dejó que se prolongara, observándome con ojos que no revelaban nada. Una técnica, me di cuenta. Dejar que el sujeto llenara el silencio con explicaciones nerviosas, revelara más de lo que pretendía. Mantuve la boca cerrada. Finalmente, Coulson habló. Desobedeciste una orden directa. Hice. Usted comprometió una operación encubierta al introducir un elemento no autorizado. Sí. Usted se puso en peligro a sí mismo, al infiltrado principal y al equipo de extracción al actuar sin coordinación ni comunicación. Todo cierto. Otra pausa. Coulson arqueó una ceja. Quizá sorprendido por mi falta de defensa. ¿No hay excusas? Tengo explicaciones, no excusas. Lo miré a los ojos. Me diste una orden porque tenías información incompleta. Yo tenía datos adicionales, mi instinto, mi capacidad para detectar cuando algo anda mal que sugerían que la situación había cambiado. Consideré que esperar la confirmación costaría más que actuar con incertidumbre. Tus instintos. Sí. Los mismos instintos que nos advirtieron sobre Reyes en el autobús. Los mismos.
Coulson se recostó en su silla, observándome con una intensidad que me hizo querer moverme nerviosamente. Me quedé quieto. Háblame de esos instintos, Jake. Porque no paras de mencionarlos, y siempre son correctos, ¿o es la coincidencia más conveniente en la historia de Shield, o hay algo que no me estás contando? La pregunta que tanto temía. El momento en que debía decidir cuánta verdad arriesgar. Es parte de mis habilidades. Una verdad a medias, la más segura. Lo mismo que me permite percibir a ciertas personas también me da impresiones. Sentimientos sobre las situaciones. No es fiable, no es claro, pero cuando es fuerte, suele ser acertado. Y anoche fue fuerte. Lo suficientemente fuerte que ignorarlo era como ver a alguien ahogarse mientras sostenías un salvavidas. Coulson asimiló esto. Su expresión cambió ligeramente. No se suavizó exactamente, sino que se volvió más pensativa. ¿Entiendes por qué esto es un problema? Sí, señor. Si cada agente actuara según sus instintos personales, sin importar la cadena de mando, habría caos. Las operaciones fracasarían. Moriría gente. La estructura existe por una razón. Entiendo. ¿En serio? Se inclinó hacia adelante. Porque comprender y creer son cosas diferentes. Y ahora mismo, necesito saber cuál te aplica. Consideré mi respuesta con cuidado. Unas palabras equivocadas podrían acabar con mi lugar en este equipo, y con él, con cualquier posibilidad de prepararme para lo que se avecinaba. Creo en la estructura, dije lentamente. Creo en la cadena de mando. Pero también creo que hay momentos en que la estructura se desmorona. Cuando la información no fluye con la suficiente rapidez. Cuando la persona en el terreno ve algo que la persona al mando no ve. ¿Y crees que eres tú quien decide cuándo son esos momentos? Creo que si me equivoco, debería asumir las consecuencias. Lo acepto. Respiré hondo. Pero también creo que si Sky hubiera muerto mientras yo seguía órdenes en el autobús, no habría podido vivir conmigo mismo. Y no creo que tú me hubieras perdonado tampoco. El silencio que siguió fue diferente. Más denso. Más honesto. La expresión de Coulson finalmente cambió. Algo parecido al respeto brilló detrás de la máscara administrativa. Tus instintos eran correctos, dijo. Tu método fue insubordinado. Lo sé. Si esto se convierte en un patrón, si empiezas a tratar las órdenes como sugerencias, te expulsaré de este equipo. ¿De acuerdo? Cristal. Pero, hizo una pausa, sopesando sus siguientes palabras. No te disculpes por salvarla. No es eso lo que quiero. Lo que quiero es que encuentres la manera de conciliar tus instintos con la cadena de mando. Que descubras cómo comunicar lo que percibes sin actuar unilateralmente. Voy a tratar de... Harás algo mejor que intentarlo. Casi sonrió. Casi. Mai está duplicando tu programa de entrenamiento. Dice que si vas a correr peligro sin autorización, al menos deberías ser lo suficientemente competente para sobrevivir. No pude evitar hacer una mueca de dolor. Mis costillas aún estaban cicatrizando de la última sesión. Los labios de Coulson se crisparon. Puede retirarse. Había llegado a la mitad de la puerta antes de que volviera a hablar. Jake. Me giré. La expresión de Coulson había cambiado. Menos comandante, más, algo más. Algo humano. Me preguntaste por qué estaba en el equipo cuando te entrevistaron por primera vez, dijo. ¿Por qué un hombre que murió y regresó dirigía una unidad móvil en lugar de una oficina? Me acordé. La sala de entrevistas, la carpeta, las preguntas calculadas y las respuestas cuidadosas. Recuerdo. La respuesta es porque entiendo que a veces las reglas no lo cubren todo. A veces hay que tomar decisiones que no encajan en el manual. Me sostuvo la mirada. Por eso recluté a Sky. Por eso la conservé después de que nos traicionara por marea creciente. Y por eso te doy otra oportunidad. Gracias, señor. No me des las gracias todavía. Mai está deseando que lleguen las sesiones extra. Salí de su oficina con mi posición intacta y mi cuerpo temiendo a lo que venía. Pero bajo el miedo, algo más se agitaba. Coulson me había dado una oportunidad. Una grieta en la armadura de la cadena de mando, un reconocimiento de que los instintos y las reglas no siempre coincidían. Era hora de empezar a construir sobre esa grieta. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público.
Igual Q nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanfiguriter1. Comentario. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Protocolo Susurro, Génesis. Capítulo 18. Protocolo Susurro, Génesis. Pasaron 3 días. El programa de entrenamiento duplicado de Mayu cumplió su promesa. Cada músculo de mi cuerpo había desarrollado un resentimiento personal contra mí. Los moretones de las sesiones anteriores apenas habían empezado a sanar cuando aparecieron nuevos. Pero bajo el dolor, algo estaba cambiando. Estaba aprendiendo a anticipar, a posicionarme, a leer los movimientos de mi oponente antes de que los completara. Mejor, dijo Mai después de nuestra cuarta sesión, lo que prácticamente fue una ovación de pie por parte de ella. El equipo se adaptó a mi ritmo. Fitz continuó su proyecto de clasificación de sándwiches con la información que yo ahora le proporcionaba con más cuidado. Simmons me hacía escaneos semanales para controlar mi factor de curación. Ward y yo desarrollamos un respeto cauteloso gracias al tiempo compartido de entrenamiento. Y Esquie era diferente desde Malta. Nada dramático. Nada de declaraciones, nada de conversaciones incómodas sobre el significado de tomarme de la mano. Pero se sentaba más cerca durante las sesiones informativas. Buscaba excusas para tocarme el brazo, el hombro, la mano. Me miraba más tiempo del necesario. La copia avanzaba. Casi un 2% ya, mi cuerpo absorbía lentamente el potencial encerrado en sus genes latentes. Semanas o meses hasta que tuviera suficiente para manifestar algo útil. Pero la base era sólida. Más importante aún, la base de algo más también era sólida. Algo que no tenía nada que ver con los poderes. En la tarde del tercer día hice mi movimiento. Coulson estaba en su oficina, revisando informes en una tableta. Llamé 2 veces, esperé su respuesta y entré. Jaque. ¿El entrenamiento fue bien? Mai dice que estoy mejorando. Creo que eso significa que está encontrando nuevas maneras de golpearme. Cerré la puerta tras de mí. Señor, necesito pedirle algo inusual. Levantó una ceja. Define inusual. Una conversación privada. Sin aparatos electrónicos. Sin grabaciones. Totalmente fuera de los registros. La oficina quedó en silencio. Coulson dejó su tableta y me dedicó toda su atención. Es una petición importante. Lo sé. Y no lo haría si no fuera importante. Me estudió durante un largo momento. La misma mirada evaluadora que me había dirigido en la entrevista, el mismo cálculo de riesgo versus recompensa. Cierra las persianas. Lo hice. Apagó su tableta, le quitó la batería a su teléfono y me indicó con un gesto que hiciera lo mismo con mi comunicador. Cuando la sala estuvo lo más silenciosa posible, se recostó en su silla. Hablar. Había ensayado este momento cientos de veces en mi cabeza. Las verdades parciales que compartiría, el encuadre cuidadoso, la manera de hacer que mi metaconocimiento sonara como fragmentos precognitivos en lugar de recuerdos de un programa de televisión. Ahora que había llegado el momento, las palabras salieron más fuertes de lo esperado. Tengo visiones, dije finalmente. Fragmentos de futuros posibles. No son claros ni fiables, pero a veces veo sombras. Patrones que aún no han surgido. Amenazas que no se han materializado. La expresión de Coulson permaneció inalterada. Continúa. Algunas de esas sombras están dentro de Shield. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. La quietud de Coulson se volvió más absoluta. La clase de quietud que precede a la violencia o a la reflexión profunda. ¿Qué tipo de sombras? Profundos. Cosas que no encajan. Personas que no son lo que parecen. Me obligué a sostenerle la mirada. No puedo darte nombres ni detalles. Las visiones no funcionan así. Pero he visto lo suficiente para saber que algo anda mal. Algo grave. Algo que podría destrozar Shield desde dentro. Estás describiendo un lunar. O varios lunares. Estoy describiendo una amenaza que no entiendo del todo pero que no puedo ignorar. Coulson guardó silencio un buen rato. Al hablar, su voz era cautelosa y mesurada. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo estas visiones? Desde que tengo las otras habilidades. Vienen juntas. Y me lo dices ahora porque Malta me mostró algo. Me incliné hacia adelante, dejando traslucir la intensidad que sentía. Cuando Esquie estuvo en peligro, lo supe.
No sospeché, lo supe. Y cuando Hall tomó su decisión, vi fragmentos. Posibilidades. El gravitonio no era lo único peligroso en esa habitación. ¿Significado? Lo que significa que Kim no financió esa operación solo. Tenía patrocinadores. Socios silenciosos con mucho dinero y agendas más profundas. Observé la cara de Coulson esperando su reacción. El mismo tipo de socios que veo en mis visiones cuando miro a Shield. Coulson se levantó y caminó hacia la ventana, con la mirada perdida. Las persianas estaban cerradas, pero sus ojos seguían patrones invisibles en la oscuridad. Me estás pidiendo que crea que tienes habilidades precognitivas que te muestran amenazas dentro de mi propia organización. Te pido que consideres esa posibilidad. ¿En base a qué evidencia? Basándome en mi historial. Me puse de pie también, sin moverme del escritorio. Le advertí a Ward sobre los soldados de Reyes antes de que se movieran. Sabía que algo andaba mal con Esquie antes de que se apagara su comunicación. He acertado en cosas en las que no debería haber acertado, y ahora te digo que algo está por venir. Algo para lo que debemos prepararnos. Coulson se giró para mirarme. Su expresión había cambiado. Seguía cautelosa, pero con algo más oculto. Interés. Preocupación. ¿Qué tipo de preparación? De carácter discreto. Nada que llame la atención. Escondites ocultos de suministros y equipo. Sistemas de comunicación de respaldo que no dependen de las redes de Shield. Planes de extracción para el equipo. Casas francas que no constan en ningún registro oficial. Seguro contra la paranoia. Exactamente. Extendí las manos. Si me equivoco, si las visiones son solo ruido y Shield es exactamente lo que parece, entonces hemos desperdiciado recursos y tiempo. Pero si tengo razón, si tienes razón, tenemos un salvavidas cuando todo lo demás se quema. Sí. Coulson guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Podía ver los cálculos que se desarrollaban tras sus ojos. La evaluación de los riesgos, la valoración de mi credibilidad, la pregunta de si esto era genialidad o locura. Finalmente, habló. ¿Por qué yo? La pregunta me sorprendió. Señor. Podrías haberle llevado esto a él. A Fury, si hubieras tenido acceso. Gente con más recursos, con más autoridad. ¿Por qué traerlo a mí? Me había preparado para muchas preguntas. Esta no era una de ellas. Pero la respuesta llegó fácilmente de todos modos. Porque moriste y regresaste, dije. Ya sabes que ocurren cosas imposibles. Has visto el otro lado de las reglas, el lugar donde el manual no aplica. ¿Y por qué? Dudé, y luego decidí arriesgarme a ser sincero. Porque confío en ti. No en Shield como institución. Las instituciones se pueden corromper. Sino en ti, específicamente. Phil Coulson. El hombre que coleccionaba cromos del Capitán América y creía en los héroes cuando creer no era fácil. Algo cruzó por el rostro de Coulson. Dolor, quizá. Reconocimiento. Las cartas fueron destruidas, dijo en voz baja. En el ataque del Helicarrier. Lo sé. No lo sabía, no los detalles, pero la declaración encajaba con lo que había visto en las series, las películas, la gran narrativa de este universo. Lo siento. Fury me dijo que estaban en mi chaqueta. Que mi sangre estaba en ellos. La voz de Coulson sonaba distante, recordando. Era mentira. Estaban en una taquilla. Los usó para manipular a los Vengadores. Eso no cambia lo que significaron para ti. No. Me miró a los ojos de nuevo, y algo se había movido. La armadura seguía allí, pero ahora tenía grietas. No, no es así. El silencio se prolongó. Cuando Coulson volvió a hablar, su voz era diferente. Más suave. Más personal. Empieza poco a poco, dijo. Demuestra que no es paranoia. Tráeme propuestas concretas. Ubicaciones, recursos, plazos. Nada que llame la atención. Nada que deje huella. Sí, señor. ¿Y Jaque? Esperó a que lo mirara a los ojos. Si tienes razón, si de verdad hay amenazas dentro de Shield, entonces debemos tener mucho cuidado con quién confiamos. Incluso en quienes parecen confiables. Entiendo. ¿En serio? Porque lo que describes, si es real, entonces todos son una amenaza potencial. Incluso los de este equipo. Se me encogió el estómago. No sabía nada de Ward, no podía saberlo, pero su instinto le indicaba la dirección correcta. Tendré cuidado, dije. Y te traeré lo que encuentre. Extraoficialmente. Solo nosotros dos. Susurro de protocolo. Parpadeé. Señor. Toda operación necesita un nombre. Este es protocolo, susurro. Casi sonrió.
Apropiado, ¿no crees? Muy. Coulson abrió la puerta, sacó su tableta y la encendió de nuevo. La conversación había terminado. Oficialmente, nunca había sucedido. Descansa un poco, Mordred. Mai te espera a las 5. Sí, señor. Salí de su oficina con algo que no tenía al entrar. Un aliado. Un cómplice en la conspiración que, con suerte, nos salvaría a todos cuando las sombras finalmente emergieran. Hydra estaba dentro de estos muros. No podía nombrarlos, señalarlos, actuar contra ellos sin revelar información que no debía. Pero podía prepararme. Construir escondites. Establecer refugios. Crear la infraestructura de supervivencia mientras fingía que era solo una precaución paranoica. La prueba estaba por llegar. El soldado del invierno se acercaba. Todo iba a arder. Pero tal vez, solo tal vez, estaríamos listos cuando eso sucediera. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Construyendo la línea de vida. Capítulo 19. Construyendo la línea de vida. La unidad de almacenamiento olía a óxido y cosas olvidadas. Me escabullí durante una parada de mantenimiento rutinario en Nevada. El autobús necesitaba calibrar el motor después del vuelo a Malta, y el equipo estaba disperso entre el soporte técnico y un restaurante cercano. Coulson me hizo un gesto sutil con la cabeza cuando mencioné que necesitaba aire. Sabía lo que hacía. No necesitaba saber los detalles. La instalación estaba a 10 millas de la instalación de Shield más cercana, elegida precisamente por su anonimato. Hileras de puertas metálicas idénticas. Ninguna cámara de seguridad que funcionara. Un gerente que aceptaba efectivo y no hacía preguntas. La unidad 47B me había costado $300 del fondo de emergencia que Coulson había autorizado discretamente. El resto de mi reserva personal, los $60 con los que había empezado, más el primer pago del estipendio que Shield finalmente había procesado, se destinó a suministros. Trabajé metódicamente, desempacando la bolsa de lona que había llenado durante los últimos 2 días. Alimentos no perecederos. Barras de proteínas, alimentos enlatados, pastillas purificadoras de agua. Suficiente para 2 personas durante una semana. Suministros médicos. Antibióticos, vendas, analgésicos, un kit de cirugía de campaña que Simmons había requisado discretamente para entrenamiento. Armas. 2 pistolas con munición, un cuchillo de caza, un bastón plegable. El equipo de comunicaciones fue el que más tardó en adquirirse. Teléfonos de prepago comprados en 3 estados diferentes. Una radio encriptada que Fitzsimmons había construido para un proyecto y que luego se perdió en el sistema de inventario. Baterías de emergencia. Cargador solar. $5.000 en billetes mixtos, divididos en contenedores impermeables. Organicé todo en la unidad, memorizando las posiciones. Si alguna vez necesitaba este escondite, lo haría a oscuras, posiblemente mientras sangraba. Todo tenía que estar exactamente donde lo esperaba. El trabajo me llevó 45 minutos. Al terminar, la unidad parecía el sueño de un superviviente o la pesadilla de un paranoico. Quizás ambas cosas. Cerré la puerta y guardé la llave en el bolsillo. Una de 3 copias, las otras estaban escondidas en lugares que ya había explorado. Un alijo menos. Se necesitan docenas más. Y en algún lugar de Shield, los agentes de Hydra hacían su trabajo silencioso, preparando sus propias contingencias para un día que sabían que se avecinaba. Fue una carrera que ninguno de los 2 bandos sabía que estaba corriendo. El autobús zumbó bajo mis pies mientras subí de nuevo a bordo. Mai estaba en la cabina, realizando las revisiones posteriores al mantenimiento. Ward estaba en la bodega de carga, reorganizando el equipo con la precisión metódica que siempre le imponía. Fitzsimmons había requisado el laboratorio para un proyecto que implicaba muchos gestos de entusiasmo y terminología técnica que no entendía.
Skien me encontró en el área común, dejándose caer en el sofá con su computadora portátil ya abierta. ¿Te ves cansado?, observó. Larga caminata. ¿En Nevada? ¿A dónde fuiste caminando? ¿A un casino? Solo necesitaba despejarme. Me acomodé a su lado, rozando su hombro con el mío. El contacto se volvía natural, cómodo. La imitación progresaba a un ritmo constante. Sentía la absorción progresiva, mi cuerpo mapeando lentamente el potencial encerrado en sus genes latentes. Has estado haciendo eso mucho últimamente. Caminando. Pensando. Me observó con sus ojos penetrantes. ¿Te preocupa algo? Todo. Siempre. El peso de saber lo que venía, la presión de prepararme para desastres que no podía identificar, el agotamiento de mantener una docena de máscaras diferentes para una docena de personas distintas. Solo estoy procesando lo de Malta, dije. Una verdad a medias. Es la primera vez que tengo que tomar esa decisión. Correr hacia el peligro en lugar de huir de él. Lo manejaste bien. Tuve suerte. Eso no es lo que dice Mai. Skie sonrió al ver mi expresión de sorpresa. Sí, le pregunté sobre tu entrenamiento. Dijo que estás mejorando a un ritmo aceptable, lo cual es básicamente el equivalente en caballería a una ovación de pie. Me reí, sinceramente, sorprendida. Me lo llevo. Deberías. Cerró su portátil y se giró para mirarme con atención. Mira, sé que tienes secretos. Todos en este equipo los tenemos. Pero si alguna vez quieres hablar de lo que te hace dar largos paseos por el desierto, aquí estoy. La oferta flotaba en el aire entre nosotros. Sincera. Cálida. Aterradora. Gracias, dije. Lo digo en serio. Ya lo sé. Me chocó el hombro. Vamos. Fitzsimmons quiere hacerle más pruebas a tu extraño detector, y prometí vigilar por si acaso explotaba algo sin querer. El laboratorio era un caos organizado. El equipo cubría cada superficie. Escáneres, monitores, dispositivos que no podía identificar y que no estaba seguro de querer identificar. Fitz orbitaba una estación de trabajo central mientras Simmons preparaba lo que parecía un equipo de reconocimiento médico, con sensores y una silla que podría haber sido cómoda 20 años atrás. Ah, jaque. Dijo Simmons con entusiasmo al entrar. Perfecto momento. Hemos estado analizando los datos de tus últimos escaneos y hay avances fascinantes. ¿Fascinante en qué sentido? Tu tasa de regeneración celular está aumentando, dijo Fitz, mostrando un gráfico en la pantalla principal. No de forma drástica, sino constante. Lo que desencadena tu curación se vuelve más eficiente cuanto más se usa. Me acomodé en la silla de reconocimiento y dejé que Simmons me colocara sensores en las sienes y las muñecas. La rutina ya me resultaba familiar. Lo habíamos hecho una docena de veces desde mi primer día en el autobús. ¿Eso es peligroso? Desconocido. La voz de Simmons era clínica y centrada. Tu cuerpo parece estar adaptándose a sus propias capacidades. Aprendiendo a usarlas con mayor eficacia. Es similar a cómo los músculos se fortalecen con el ejercicio, pero a nivel genético. ¿Y la capacidad de detección? Ahí es donde se pone realmente interesante. Fitz tecleó rápidamente, abriendo otra pantalla. Tus patrones de ondas cerebrales cambian cuando sientes activamente. Se iluminan regiones específicas que no corresponden a la actividad humana normal. Estás percibiendo algo fuera del rango sensorial estándar. Skie se había sentado en un taburete cerca de la puerta, observando con la fascinación que le dedicaba a todo lo inusual. Así que básicamente tiene un sexto sentido. Como un superhéroe. No es del todo, empezó Simmons. Es exactamente como un superhéroe, interrumpió Fitz. Bueno, un superhéroe menor. Un superhéroe compañero, tal vez. Gracias por el voto de confianza. En cualquier momento. Las pruebas continuaron durante una hora más. Midieron mi velocidad de reacción, mi umbral de dolor, el alcance y la claridad de mi capacidad de detección. Respondí preguntas, realicé tareas y dejé que me examinaran, me palparan y analizaran. Era tedioso, pero útil. Cuanto más entendían mis poderes, mejor podía predecir cómo se desarrollarían. Y mejor podía ocultar las partes que no quería que supieran. Cuando finalmente me liberaron, Simmons me agarró el brazo. Jaque, noté algo más en tus análisis de sangre. Su voz era más suave, más preocupada que clínica. Tus niveles de cortisol están elevados. Constantemente elevados. Eso indica estrés crónico. Estoy en un equipo que lucha contra terroristas y extraterrestres. El estrés parece razonable. Esto es incomprensible. No duermes lo suficiente.
No te cuidas. Me puso una taza de té en las manos. ¿Cuándo había preparado eso? Lo que sea que lleves, no tienes que llevarlo sola. La sinceridad en su voz hizo que algo me quebrara el pecho. Lo sé, dije. Gracias, Simmons. Gemma. Después de todo lo que hemos pasado, puedes llamarme Gemma. Sonreí. Gracias, Gemma. Ella me devolvió la sonrisa, cálida y genuina, y por un momento el peso sobre mis hombros se sintió ligeramente más liviano. Entonces recordé para qué me estaba preparando y el peso volvió a su lugar. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. A través de sus ojos. Capítulo 20. A través de sus ojos. La sala de reuniones se llenó de tensión en el momento en que Coulson comenzó el vídeo. Una mujer vestida de oscuro se movía por una joyería con una precisión imposible, esquivando los rayos de seguridad antes de que se activaran, evitando cámaras que no podía ver, anticipando los movimientos de los guardias como si pudiera ver alrededor de las esquinas. Porque ella pudo. Aquel amador, dijo Coulson. Exagente de Shield. Mi aprendiz, de hecho, hace años. La capturaron en una misión en 2008 y la dieron por muerta. La expresión de Mai no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Conocía el nombre. La historia. Ella no está muerta, observó Ward. Claramente no. Pero tampoco actúa por su cuenta. Coulson amplió un fotograma de la grabación. El rostro de aquella de perfil, con un ojo que captaba la luz incorrectamente. El análisis sugiere una implantación cibernética. Ese ojo no ve con normalidad. Está recibiendo y transmitiendo datos. Alguien la está controlando, dije en voz baja. Esa es nuestra teoría. El ojo tiene una conexión directa con un controlador desconocido que puede ver lo que ella ve y enviar órdenes. También hay, Coulson hizo una pausa. La inteligencia sugiere que hay un interruptor de seguridad. Si desobedece, si intenta huir, detonan el dispositivo. La habitación quedó en silencio. Así que es una prisionera, dijo Esquile. Incluso cuando anda por ahí cometiendo delitos, sigue siendo una prisionera. Sí. Y vamos a rescatarla. No era una pregunta. Coulson la miró a los ojos y asintió. Ese es el plan. Pero primero, necesitamos comprender la tecnología. Identificar a su controlador. Encontrar la manera de desactivar el interruptor de seguridad antes de acercarnos a ella. Se giró hacia Fitzsimmons. ¿Puedes analizar la señal de transmisión? ¿Averiguar a dónde se envía su información? Si podemos acercarnos lo suficiente para interceptar la señal, sí, dijo Fitz. Pero tendríamos que estar dentro del alcance sin que ella, ni su cuidador, se den cuenta. Ahí es donde entran ustedes dos. Coulson nos miró a Esquie y a mí. Ustedes son nuestro equipo de intercepción técnica. Acérquense a aquella, capturen la señal y rastreen su origen. Esquie se crujió los nudillos dramáticamente. Hora de hackear un cerebro. Nos instalamos en la estación de comando móvil del autobús, las pantallas se llenaron con flujos de datos mientras rastreábamos la última posición conocida de aquella. Estaba en Estocolmo. El robo de joyas había ocurrido hacía 3 días, pero el análisis de patrones sugería que seguía en la zona, esperando su siguiente misión. Su supervisor, quienquiera que fuese, la mantenía a raya. La señal debería estar transmitiendo constantemente, explicó Fitz por el comunicador. El controlador necesita datos visuales en tiempo real para mantener el control. Si podemos interceptar esa transmisión, podremos rastrearla hasta su origen. ¿Y luego qué? Preguntó Esquie, moviendo los dedos sobre el teclado. Entonces Simmons realiza la cirugía más aterradora de su vida, murmuré. Ya lo he oído, dijo Simmons. Y sí, en teoría podría extraer el ojo si primero desactivamos el interruptor de seguridad. Pero necesitamos entender exactamente cómo funciona antes de poder intentar la extracción con seguridad.
Esquí abrió un mapa de Estocolmo, superponiéndolo con datos de torres de telefonía móvil y patrones de señal. Si está transmitiendo, debería haber un pico medible en la actividad de transmisión local cuando esté activa. Busquen anomalías en el rango de 2,4 GHz, sugirió Fitch. Los implantes cibernéticos suelen operar en frecuencias Wi-Fi modificadas. Trabajamos en conjunto. Esquí se encargaba del análisis técnico mientras yo contrastaba los datos de ubicación con las grabaciones de seguridad de los negocios locales. Nuestras cabezas se inclinaban juntas sobre las pantallas, con los hombros tocándose, su cadera presionada contra la mía mientras ambas nos inclinábamos hacia la misma pantalla. La copia avanzaba. Podía sentirlo. Esa lenta absorción, mi cuerpo mapeando su potencial latente molécula a molécula. 2%. 2,5%. El contacto físico durante estas sesiones de trabajo aceleraba el proceso, aunque ella nunca lo supiera. La pillé. La voz de Esquí se agudizó con un toque de triunfo. Hubo un pico de señal en el distrito de Stermalm hace 18 horas. Se aloja en un radio de 3 manzanas. ¿Puedes aislar la frecuencia de transmisión? Estoy en ello. Sus dedos danzaban sobre el teclado. El cifrado es de grado militar, pero tiene algunas peculiaridades. Casi como si lo hubiera diseñado alguien que aprendió protocolos de seguridad de otra tradición. ¿Diferente en qué sentido? La estructura del algoritmo me recuerda a... Su voz se fue apagando, frunciendo el ceño. De hecho, me recuerda a unos archivos de Hydra que se filtraron después de la batalla de Nueva York. Se me heló la sangre. Por supuesto que era Hydra. La tecnología ocular, los sistemas de control, los recursos desechables. Todo apuntaba a la misma organización que se pudría dentro de Shield como un cáncer. ¿Aún puedes romperlo? Pregunté con voz firme. Dame tiempo. Tomó una bebida energética del escritorio y la abrió. Esta noche va a ser muy larga. Fue una noche larga. Ward y Mike fueron enviados a Estocolmo para establecer vigilancia mientras nosotros trabajábamos en el aspecto técnico. Coulson coordinó desde su oficina, revisando los antecedentes de cualquiera que pudiera tener acceso a este tipo de tecnología. A las 3 de la madrugada, Fitch llegó a la estación de mando con 3 tazas de café de dudosa procedencia. ¿Cómo va? Ya casi estoy. Los ojos de Esquí estaban enrojecidos, pero su concentración era absoluta. El cifrado está diseñado para rotar cada 6 horas, pero hay una vulnerabilidad en el protocolo de enlace. Si logro hacerlo bien, necesitas dormir, dije. Tú también. No soy yo quien descifra el cifrado de grado militar. No, solo eres tú el que lleva 8 horas seguidas mirando las cámaras de seguridad. Tomó el café de Fitch sin apartar la vista de la pantalla. Los dos estamos agotados. Acéptalo. Fitch me miró levantando una ceja. Me encogí de hombros. Siempre está así durante los maratones de hacking, dijo. Simmons lo llama su estado de fuga digital. Lo mejor es mantenerla alimentada y con cafeína hasta que recupere la consciencia. Escuché eso, murmuró Esquí. Se suponía que debías hacerlo. La charla ayudó. Algo normal en medio de la crisis. Tomé mi propio café amargo, saturado, perfecto y volví a las grabaciones de seguridad. A las 4:47 am, Esquí emitió un sonido entre triunfo y agotamiento. Me apunto. Giró la silla para mirarnos, con una sonrisa que le dividía el rostro a pesar de las ojeras. Tengo la señal de su ojo. Y la ubicación del guía. La imagen en la pantalla cambió. De repente estábamos viendo a través del ojo mejorado de aquel amador, una vista en primera persona de una lúgubre habitación de hotel. Está durmiendo, observó Fitch. O intentándolo. Su contacto está en Bielorrusia. Esquí sacó un mapa. Una instalación militar, antigua Unión Soviética. Ahora solo necesitamos averiguar cómo cortar la transmisión sin activar el interruptor de seguridad. Me quedé mirando la imagen de la habitación de hotel de Aquela, vista a través de su propio ojo robado. Vamos a salvarla, dije. La mano de Esquí encontró la mía bajo el escritorio. Sí. Lo somos. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva.
Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanfiguriter1. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Libertad y seguridad. Capítulo 21. Libertad y seguridad. El quirófano improvisado olía a desinfectante y a miedo. Habíamos requisado una clínica abandonada en un pueblo fronterizo de Bielorrusia, lo suficientemente lejos de la ubicación de la cuidadora para evitar ser detectada de inmediato, y lo suficientemente cerca para rescatar a Akela rápidamente una vez capturada. El equipo se dividió. Mai y Ward persiguieron a la cuidadora mientras Coulson, Simmons y yo nos preparábamos para la cirugía. Akela Amador estaba sentada en la mesa de reconocimiento, agarrando los bordes con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Era más pequeña de lo que esperaba. Compacta, fibrosa, con la mirada atormentada de alguien que ha pasado años atrapado en su propio cuerpo. ¿Entiendes el procedimiento?, preguntó Simmons con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Me vas a sacar el ojo», dijo Akela con voz monótona. «Antes de que me quiten la vida. Hemos aislado la señal del interruptor de seguridad. Esquie le está pasando a tu contacto un bucle de grabaciones antiguas. Por lo que saben, sigues en Estocolmo, durmiendo. Pero no podemos mantener el engaño indefinidamente». «¿Cuánto tiempo?». «1 hora. Quizás menos». Simmons dispuso sus instrumentos con precisión quirúrgica. «El procedimiento en sí debería durar 20 minutos si no hay complicaciones». «¿Y si hay complicaciones?». «Luego improvisamos». Akela casi sonrió. «Me gusta», me dijo. «De verdad». Estaba apostado en la puerta, observando la llegada a través de una rendija en las ventanas tapiadas. Mi trabajo era simple: evitar que nadie interrumpiera. Si el encargado descubría el engaño, si las autoridades locales se topaban con nosotros, si algo salía mal, yo era la última línea de defensa. «Empiezo», anunció Simmons. «Akela, necesito que te quedes completamente quieta. La anestesia adormecerá la zona, pero estarás consciente todo el tiempo. Lo siento, no podemos arriesgarnos a que la sedación afecte los patrones de transmisión del ojo. He tenido peores». Simmons cogió su bisturí. Miré hacia otro lado. Los minutos se alargaron hasta la eternidad. Escuché los sonidos a mi espalda. La narración constante de Simmons de cada paso, la respiración controlada de Akela, el suave tintineo de los instrumentos. La voz de Coulson llegaba de vez en cuando por mi auricular, informándome del progreso de Mai y Ward hacia el guía. «Ubicación del objetivo confirmada», informó Mai. «El controlador está solo en un subsótano. Ward se prepara para entrar en la zona». «Entendido», respondió Coulson. «Simmons, ¿estado?». 15 minutos de procedimiento. El ojo está más integrado que la cibernética estándar. Quien lo diseñó era sofisticado. Tengo que sortear varios puntos de conexión redundantes. ¿Aún puedes completar la extracción? Sí. Pero necesito más tiempo. Lo tienes. Ward, mantén la posición hasta que dé la señal. Mantuve la vista fija en la proximidad, buscando cualquier señal de amenaza. El pueblo fronterizo estaba en silencio, demasiado silencioso para mi comodidad. Cualquier sombra podía ocultar un enemigo. Cualquier sonido podía ser una alerta. Mis sentidos agudizados se esforzaban, buscando rastros inhumanos que no existían. Este enemigo era puramente humano. Eso casi lo empeoró. «Jaque», dijo Akela con voz tensa pero controlada. El hombre con buen ojo. A veces me hablaba por la transmisión. Me contaba cosas. No me giré. ¿Qué clase de cosas? Que yo formaba parte de algo más grande. Una red. Decenas de activos como yo, todos controlados, todos prescindibles. Dijo que estábamos construyendo algo. Preparándonos para un cambio. Esas palabras me helaron las venas. Construyendo algo. Preparándome para un cambio. Hydra. Tenía que serlo. Los tentáculos extendiéndose por todas partes, marionetas bailando sobre hilos, todos trabajando hacia el día en que emergerían de las sombras y destrozarían a Shield. ¿Dijo qué tipo de cambio? No. Pero sonaba, emocionado. Como un niño esperando la Navidad. La risa de Akela fue amarga. Pase lo que pase, iba a estar muerto mucho antes de verlo. Aún no estás muerto. Gracias a ti. A este equipo. Una pausa. ¿Por qué? No me conoces. He hecho cosas terribles. Maté gente, robé, destruí vidas. Todo porque no pude detener las órdenes en mi cabeza.
Esa no fue tu elección. ¿Acaso importa? La gente a la que lastimé sigue lastimada. Me giré un poco, lo suficiente para ver su perfil. Miraba al techo, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus sienes. Importa, dije. La elección siempre importa. Y ahora estás recuperando la tuya. La voz de Simmons interrumpió el momento. He aislado la conexión principal. Empiezo la extracción. Jaque, necesito que... Las alarmas sonaron desde su equipo. El interruptor de seguridad. La calma de Simmons se quebró. Algo activó el mecanismo de seguridad. El dispositivo se está cargando. Me giré y vi una luz roja que salía de la cuenca del ojo de Aquela. El dispositivo, aún parcialmente conectado, brillaba con más intensidad a cada segundo. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. Quizás menos. ¿Puedes completar la extracción? No sé. Simmons. Me acerqué a ella, la agarré del hombro y la obligué a mirarme a los ojos. Has hecho cosas imposibles. En ese templo de Perú, cuando todo explotaba, seguiste trabajando. Guardaste los datos de Fitch. Guardaste las lecturas 084. Puedes lograrlo. Su respiración se estabilizó. Algo se endureció en su expresión. Sujétala. Apreté los hombros de Aquela contra la mesa mientras Simmons trabajaba a una velocidad aterradora. El resplandor rojo se intensificó. 20 segundos. 15. El dispositivo zumbaba ahora, un zumbido agudo que me lastimaba los dientes. Casi llegamos, 10 segundos. Cortando la última conexión, 5 segundos. Ahora. Simmons levantó la mano con el ojo agarrado con sus fauces. Lo lanzó al otro lado de la habitación en un solo movimiento. El dispositivo explotó en el aire y se estrelló contra la pared del fondo en una explosión de chispas y humo acre. Silencio. Entonces Aquela sollozó. Un sollozo crudo y entrecortado de alivio, dolor y una emoción abrumadora. Simmons se desplomó contra la mesa de reconocimiento, con las manos temblando incontrolablemente. Me quedé entre ellos, con el corazón palpitante, mirando el humo ascender hacia el techo. Coulson, dije por el auricular. Extracción completa. Aquela está a salvo. Una larga pausa. Luego la voz de Coulson, con un matiz que no pude identificar. El controlador está muerto. Tiene el interruptor de seguridad en el ojo. Se activó en el momento en que Ward forzó la puerta. Él también estaba controlado. Están todos controlados. Cada eslabón de esta cadena. Miré a Aquela, que agarraba la mano de Simmons, con una cuenca del ojo vendada y el otro lleno de lágrimas. Ya no. El autobús despegó de Bielorrusia 3 horas después. Aquela estaba sedada en la enfermería, con la zona de la cirugía limpia y protegida, y su primera noche de sueño verdaderamente libre en años se extendía ante ella. Simmons se había negado a separarse de su lado hasta que el agotamiento la obligó a aceptar una silla junto a la cama. Me encontré en la cocina, preparando un té que no estaba seguro de querer, viendo cómo el mundo se encogía debajo de nosotros a través de la ventana. Se pondrá bien. La voz de Esquile. Se sentó en el taburete a mi lado. Físicamente, al menos. Gemma dice que con el tiempo se puede adaptar una prótesis al encaje. ¿Y psicológicamente? Eso va a tardar más. Aceptó la taza que le ofrecí. Había preparado 2 sin pensarlo. Años de control, de obligarla a hacer cosas que no podía evitar. Eso no desaparece así como así. No. No lo hace. Nos sentamos en un cómodo silencio, bebiendo té y mirando las estrellas emerger mientras el autobús ascendía por encima de las nubes. ¿Sabes? Dijo Esquile finalmente, cuando me uní a este equipo, creí entender lo oscuro que podía ser el mundo. Marea creciente me mostró vigilancia, corrupción, secretos que los gobiernos ocultaban. Pero esto, negó con la cabeza. La gente se ha convertido en marionetas. Con interruptores de seguridad en la cabeza. Alguien está construyendo un ejército de esclavos, y ni siquiera sabemos quiénes son. Lo sabía. O al menos lo sospechaba. La tecnología era de Hydra. Estaba casi seguro. Otro tentáculo en su red global, otra arma en su arsenal para el día en que finalmente emergieran. Pero no podía decirlo. Todavía no. No sin revelar algo que no debía saber. Los encontraremos, dije en cambio. Sea cual sea la organización que esté haciendo esto, sea cual sea su objetivo, los detendremos. Suena seguro. Elijo serlo. La miré a los ojos. Porque la alternativa es la desesperación, y la desesperación no salva a nadie. Esquien me observó un buen rato. Luego apoyó la cabeza en mi hombro, cálida, firme y presente.
¿Eres realmente alguien, Jaque Mordred? ¿Eso es bueno o malo? Aún lo estoy decidiendo. Pero ella estaba sonriendo. La puerta se abrió. Aquella estaba de pie en el marco, con una venda cubriendo la mitad de su rostro y la bata de hospital colgando suelta sobre su delgada figura. Gracias, dijo. Su voz era áspera, pero firme. A los dos. A todos. Deberías estar descansando, dijo Esquile. Llevo años descansando. Atrapado en mí mismo, viendo cómo mi cuerpo hace cosas terribles. Aquella entró de lleno en la cocina. Quería decir algo primero. Me miró directamente. Su ojo restante era oscuro, intenso, angustiado. Ahora todos son blancos. Quienes liberan a otros no pueden seguir siendo libres. Quien quiera que haya construido esa red, quien quiera que me haya controlado, no perdona. No olvida. Lo sabemos. ¿En serio? Negó con la cabeza lentamente. He visto cosas a través de ese ojo. Fragmentos de un panorama más amplio. Lo que sea que venga, es más grande de lo que puedas imaginar. Y ya está aquí. Dentro de todo. Esperando. Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. Dentro de todo. Esperando. Hydra. Estaba describiendo a Hydra, aunque no supiera el nombre. Estaremos listos, dije. Aquella casi sonrió. Eso espero. Por el bien de todos. Ella se retiró a la enfermería, dejándonos a Esquí y a mí solos con las estrellas y el peso de las advertencias que apenas estábamos empezando a comprender. La cuenta regresiva avanzaba. En algún lugar de los pasillos de Shield, los agentes de Hydra realizaban su propio trabajo silencioso, preparándose para un día de revelación y destrucción. Y todavía tenía caches que construir. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Rutinas y revelaciones. Capítulo 22. Rutinas y revelaciones. El puño de Mai se detuvo a 3 pulgadas de mi cara. Por primera vez en semanas de entrenamiento, lo bloqueé. No solo lo esquivé, sino que le agarré la muñeca y redirigí el golpe, aprovechando la transferencia de impulso que me había estado inculcando desde aquella primera sesión brutal en la bodega de carga. Su expresión no cambió. Pero algo brilló en sus ojos. De nuevo. Llevábamos 2 horas en ello. Las alfombras de la bodega de carga estaban empapadas de sudor y apenas parecía transpirar y cada músculo de mi cuerpo registraba quejas formales. Pero había bloqueado el ataque. De hecho, había impedido que la caballería me atacara. Progreso. El siguiente ataque llegó más rápido. Ataqué el primero, fallé el segundo y el tercero me impactó directamente en el plexo solar. El aire se evacuó de mis pulmones y me envolví alrededor de su puño como una piedra. No célebres, dijo rotundamente. Una manzana no significa nada. Solté un jadeo que podría haber sido un reconocimiento o una blasfemia. Es difícil saberlo sin oxígeno. Tus reflejos compensan menos, continuó, rodeándome mientras yo intentaba recordar cómo funcionaba la respiración. Estás empezando a anticipar basándote en la postura y la distribución del peso en lugar de solo reaccionar al movimiento. Eso es una verdadera mejora. Viniendo de Mayo, eso fue prácticamente una ovación de pie y un desfile. Gracias, logré decir. No me agradezcas todavía. Añadiremos armas la semana que viene. El entrenamiento continuó durante 1 hora más. Para cuando finalmente dio por terminada la sesión, había logrado 3 bloqueos más y solo me habían tirado al suelo 8 veces. Mi mejor marca personal. Después me quedé tumbado en la colchoneta, mirando el techo de la bodega de carga y catalogando los nuevos moretones. La curación acelerada los eliminaría mañana, pero ahora mismo anunciaban su presencia con cada respiración. Vale la pena. Todo vale la pena. Las semanas se difuminaron en un ritmo. Las misiones iban y venían.
Un depósito de armas en Marruecos, un científico rebelde en Singapur, una organización relacionada con Hydra en Brasil que me puso los pelos de punta, aunque no podía revelar por qué reconocía sus patrones operativos. El equipo trabajó en conjunto con creciente eficiencia, y nuestra coordinación mejoraba con cada operación. Entrenaba con Mai todas las mañanas. Construía escondites siempre que la oportunidad lo permitía. Me sentaba con Esquie durante las sesiones informativas, tocándonos los hombros, mientras la copia avanzaba poco a poco. Discutía sobre sándwiches con Fitz y dejaba que Simmons hiciera sus interminables pruebas, fingiendo no darme cuenta de que Ward me observaba con esos ojos calculadores. El segundo alijo fue a parar a una granja abandonada en la Virginia rural. Más grande que el primero. Provisiones para una semana entera para 4 personas, equipo médico que incluía un kit quirúrgico portátil y armas suficientes para equipar a un pequeño escuadrón. Equipo de comunicaciones encriptado que funcionaría incluso si todos los sistemas de SHIELD se apagaran. Coulson me ayudó a plantarlo durante una escala de la misión, haciendo guardia mientras yo organizaba los suministros en el sótano oculto. ¿Hablas en serio?, observó. No era una pregunta. Más de lo que sabes. ¿Esas visiones tuyas no mejoran? Hice una pausa, con las manos llenas de provisiones de emergencia. Se están volviendo más nítidas. Las sombras que mencioné, se están definiendo. Todavía no puedo ver caras, no puedo nombrar nombres. Pero puedo sentirlas. Por todas partes. Coulson guardó silencio un buen rato. ¿Y estás seguro de que están dentro de SHIELD? Tan seguro como puedo estar sin pruebas. Lo miré a los ojos. Ojalá me equivoque. Ojalá estos escondites se pudran bajo tierra para siempre y que recordemos esto como una elaborada paranoia. Pero si estoy en lo cierto, si tienes razón, esta preparación podría salvar vidas. Esa es la idea. Me ayudó a sellar la entrada del sótano, cubriéndola con escombros que parecerían naturales para cualquiera que no estuviera buscando específicamente. Dejamos la casa de campo exactamente como la encontramos. Abandonada, sin nada destacable, invisible. 2 escondites caídos. Se necesitan al menos 10 más antes de que llegue la tormenta. El laboratorio estaba repleto de datos cuando Fitzsimmons me convocó para lo que Fitz llamó una presentación de hallazgos significativos. Hemos estado analizando sus escaneos desde que se unió al equipo, explicó Simmons, mostrando las pantallas holográficas que llenaban el espacio entre nosotros. Patrones neuronales, tasas de regeneración celular, señales energéticas durante las actividades de detección. El conjunto de datos es extenso. Y raro, añadió Fitz. Muy raro. Gracias por esa precisión científica, Fitz. De nada. Los hologramas se resolvieron en un diagrama complejo. Sistemas superpuestos, caminos interconectados, procesos biológicos que no podía ni empezar a comprender. Esto es lo que hemos descubierto, continuó Simmons. Sus poderes no son una sola habilidad. Son múltiples sistemas que comparten una misma estructura. Piénsenlo así, como las aplicaciones de un teléfono, interrumpió Fitz. El mismo hardware, diferentes programas. Tu detección, tus reflejos, tu curación. Todas son funciones separadas que operan a través de la misma plataforma biológica. Mantuve una expresión cuidadosamente neutral. Esto era exactamente lo que sabía sobre mis poderes. La trinidad de detección, replicación y adaptación trabajando en armonía. Pero no podía dejarles saber que ya lo entendía. ¿Qué significa eso en la práctica?, pregunté. Significa que sus capacidades podrían ser más amplias de lo que pensábamos inicialmente. Simmons mostró otra pantalla. Proyecciones y posibilidades. La plataforma podría potencialmente soportar funciones adicionales. Si se le expusiera los catalizadores adecuados, o si los sistemas existentes se desarrollaran más, podrías obtener nuevos poderes, resumió Fitz. No está garantizado, pero es posible. ¿Y los sistemas que ya tengo? Se fortalece con el uso. Simmons señaló un gráfico que registraba mi factor de curación a lo largo del tiempo. Mira. Tu tasa de regeneración ha aumentado un 15% desde tu primer escaneo. Tus reflejos han mejorado de forma similar. Cuanto más usas estas habilidades, más eficientes se vuelven. Absorbí la información, archivándola. La copia funcionaba exactamente como esperaba. Lenta pero constante, desarrollando la capacidad para los poderes que eventualmente absorbería de Esquie y otros. Esto es fascinante, dije. ¿Qué pasa si me esfuerzo demasiado? ¿Hay límites? Desconocido. Fitz se encogió de hombros. Nunca hemos estudiado a nadie como tú.
Tu biología es similar a la humana, pero no la humana estándar. Algunos sistemas pueden tener límites estrictos. Otros no. Necesitamos más datos. Lo que significa más pruebas. Lo que significa más pruebas, confirmó Simmons alegremente. He programado tu próxima sesión para el jueves. La noche de película fue una invención de Skye. Había insistido en ello después de la misión en Bielorrusia. Algo para descomprimir, dijo, algo normal en una vida que era todo lo contrario. El equipo se había resistido al principio, pero ella los había vencido con una combinación de persistencia y una selección cuidadosa de películas. Ya era tradición. Todos los viernes, si el tiempo y las misiones lo permitían, nos reuníamos en el área común para disfrutar de lo que Skye hubiera preparado esa semana. Esta noche era algo de los 80. Todos sintetizadores, neón y actores que se tomaban muy en serio. Había perdido el hilo de la trama en torno al segundo acto, distraído por el calor de Skye apretada contra mi costado. El sofá estaba abarrotado. Fitz se había sentado a mi lado, dejando a Simmons compartiendo la silla contigua con un tazón de palomitas. Mai se había negado a unirse, lo cual no era de extrañar, pero Coulson apareció con una manta vintage del Capitán América y una expresión que desafiaba a cualquiera a comentar. Ward estaba sentado en un rincón, observando la pantalla con la misma atención analítica que le dedicaba a todo. Separado. Observando. Lo anoté. Lo archivé con todo lo demás que sabía sobre él. Esta parte es completamente irreal, murmuró Fitz mientras el héroe realizaba una acrobacia que desafiaba la gravedad. Solo la física, es una película, replicó Skye. La física no aplica. La física siempre se aplica. Ese es el sentido de la física. Silencio, los dos les lanzó Simmons palomitas. Algunos intentamos mirar. La discusión continuó en un susurro. Me desinteresé, concentrándome en el simple placer del momento. Rodeada de gente que me importaba, cálida, segura y cómoda. La copia avanzaba. Cada vez que Skye se apoyaba en mí, cada roce casual, cada instante de proximidad, mi cuerpo absorbía una fracción más de su potencial latente. Un 3% ahora. Quizás un 3,5%. El proceso era lentísimo, pero funcionaba. Y lo más importante, la conexión que estábamos construyendo no tenía nada que ver con poderes. Esto era real. Auténtico. Algo por lo que lucharía para proteger. La película terminó. Las discusiones sobre su calidad continuaron. Coulson se retiró a su oficina. Mai salió brevemente para recoger a Simmons por un asunto relacionado con la misión. Ward se fue sin decir buenas noches. Revisé las ubicaciones de los escondites en un mapa mental mientras los demás se alejaban. 2 están establecidos. Necesito al menos 10 más antes de que Hydra se mueva. El tiempo se acababa, aunque nadie más lo supiera.